Hola Nakamas, sean bienvenidos a un nuevo video donde vamos a hablar sobre los 9 titanes cambiantes y sus habilidades. Nakamas, espero les guste. Nakamas, antes de comenzar me ayudaría mucho si le das un like al video y te suscribes a mi canal, estaré muy agradecido, y si compartes el video con un amigo me harías muy feliz. Bueno, no siendo más, comencemos. ¿Qué son los 9 titanes cambiantes? Los 9 titanes son 9 descendientes de Ymir Fritz que recibieron sus poderes tras su muerte. A lo largo de las generaciones entre la gente de El Día, el poder de estos 9 titanes ha ido pasando de cambiante en cambiante hasta el momento actual. No puede haber más de 9 titanes cambiantes al mismo tiempo. Si un titán cambiante es devorado por otro, su poder es asimilado dentro del otro y permanecen unidos. Hace más de 1800 años, Ymir Fritz obtuvo el poder de los titanes y así se convirtió en la primera de todos los titanes. 13 años después, ella falleció y con su muerte nacieron los 9 titanes, cuyos poderes se repartieron entre 9 de los descendientes de Ymir. Bajo el liderazgo de estos titanes, el naciente imperio de El Día sometió a varias naciones, entre ellas a Marley, y así se hizo con el control del mundo entero. Cada uno de los 9 titanes se encontraba en posesión de 9 familias nobles eldianas, entre ellas los Fritz y los Tibur, los cuales eran pasados de generación en generación a través de una ceremonia en la que el heredero es convertido en un titán puro y consume al anterior poseedor del respectivo poder. Durante los próximos 1700 años, El Día pasó por toda una serie de enfrentamientos civiles en los que estos titanes siempre resultaban involucrados, iniciando lo que sería conocido en el futuro como la Gran Guerra de los Titanes, aunque en muchas de estas ocasiones el titán fundador se encargaba de restaurar el balance entre las familias nobles. Cuando el 145º rey de El Día, Karl Fritz, heredó el poder del titán fundador, se sintió avergonzado de las acciones de su pueblo y, ante todo, se compadeció de la debilitada nación de Marley, la cual fue la principal víctima de la tiranía eldiana durante siglos. Por eso, colaboró en secreto con la familia Tibur al crear a un falso héroe llamado Elos que supuestamente lo había derrotado y, posteriormente, condenado al exilio. Esto intensificó el conflicto civil eldiano, haciendo que dicho imperio se autodestruyera lentamente, dándole la oportunidad a Marley de atacar a la ahora debilitada El Día. Los 9 titanes cambiantes. Titán Martillo de Guerra. El titán Martillo de Guerra, como uno de los 9 titanes, nació tras la muerte de Ymir Fritz. Durante los 1700 años en los que El Día dominaba la Tierra, este estuvo en posesión de uno de los 8 clanes eldianos que luchaban entre sí. 17 siglos más tarde, 7 de los 9 titanes pasaron a manos de Marley tras la Gran Guerra de los Titanes. Para entonces el Martillo de Guerra continuaba en manos de la familia Tibur. Tras la guerra, los Tibur fueron declarados por el gobierno marleyano como miembros de la aristocracia por sus actos heroicos durante la misma. Desde entonces, han permanecido alejados de los conflictos bélicos de la nación con otros países del mundo y por ello no emplearon el poder del Martillo de Guerra durante más de un siglo. El poder ha sido pasado de generación en generación entre los miembros de esta familia, y por razones de seguridad, la identidad de su propietario se mantiene como secreto de estado. Titán Carguero. El titán carguero, como uno de los 9 titanes, nació tras la muerte de Ymir Fritz. Durante los 1700 años en los que El Día dominaba la Tierra, el carguero estuvo en posesión de uno de los 8 clanes eldianos que luchaban entre sí. 17 siglos más tarde, 7 de los 9 titanes pasaron a manos de Marley tras la Gran Guerra de los Titanes, entre ellos el carguero. Tras haber adquirido el poder del titán carguero alrededor del año 843, Piet fue enviada junto a la unidad de guerreros por el gobierno de Marley a una operación bélica contra un país enemigo. Allí utilizó su poder para transportar bajo el agua un recipiente que contenía a Bertolt en su interior, y dejarlo en un lugar estratégico para llevar a cabo su transformación. Tras el fin de la guerra, y poco antes de la operación de la Isla Paradis en el año 845, se anunció que tanto Zeke Jaeger como Piet debían quedarse en Marley en caso de que los enemigos del país invadieran su territorio. Titán Mandíbula. El titán Mandíbula, como uno de los 9 titanes, nació tras la muerte de Ymir Fritz. Durante los 1700 años en los que El Día dominaba la Tierra, el Mandíbula estuvo en posesión de uno de los 8 clanes eldianos que luchaban entre sí. 17 siglos más tarde, 7 de los 9 titanes pasaron a manos de Marley tras la Gran Guerra de los Titanes, entre ellos el titán Mandíbula. Décadas después, el titán Mandíbula fue traspasado al guerrero Marcel Galliard.
Él, junto a los demás guerreros portadores, participaron en la guerra de expansión territorial de Marley alrededor del año 843. El titán mandíbula fue usado principalmente para neutralizar la artillería enemiga, gracias a su gran agilidad y poderosas mandíbulas. 2 años después, en el año 845, Marley dio inicio a la Operación Paradis y envió a Marcel, Reiner Braun, Bertoldo O'Brien y Leonard a través del océano a la isla de Paradis. Sin embargo, en algún momento antes del ataque al distrito Shigansina mientras el grupo acampaba, un titán apareció y un sorprendido Reiner estuvo a punto de ser capturado, hasta que Marcel lo apartó. Marcel fue atrapado en lugar de Reiner, y fue comido vivo mientras sus camaradas escapaban. 5. Este titán heredó el poder del titán mandíbula y recuperó su forma humana. Una niña eldiana llamada Ymir, que había estado vagando como un titán durante 60 años. Titán bestia. El titán bestia, como uno de los 9 titanes, nació tras la muerte de Ymir Fritz. Durante los 1700 años en los que el día dominaba la tierra, el bestia estuvo en posesión de uno de los 8 clanes eldianos que luchaban entre sí. 17 siglos más tarde, 7 de los 9 titanes pasaron a manos de Marley tras la Gran Guerra de los Titanes, entre ellos el titán bestia. Año 842, 843. En el año 842, Zeke Jaeger es seleccionado para heredar el poder del titán bestia. Gracias a ello, Zeke y su familia son tratados como una auténtica familia marleyana, a la vez que Zeke adquiere el título de guerrero de Marley. Un año después de haber heredado el poder del titán bestia, Zeke usa su titán en una batalla entre Marley y una nación enemiga, logrando acabar fácilmente con un gran número de soldados, arrojando contra ellos piedras a gran velocidad. Posteriormente, en la selección de los guerreros para recuperar el poder del titán fundador en la isla Paradis, el ejército de Marley toma la decisión de tener al titán bestia en el continente en caso de una posible guerra. Titán hembra. La titán hembra, como uno de los 9 titanes, nació tras la muerte de Ymir Fritz. Durante los 1700 años en los que el día dominaba la tierra, la titán hembra estuvo en posesión de uno de los 8 clanes eldianos que luchaban entre sí. 17 siglos más tarde, 7 de los 9 titanes pasaron a manos de Marley tras la Gran Guerra de los Titanes, entre ellos la titán hembra. En el año 843, el poder de la titán hembra fue adquirido por Annie Leonard. Poco antes de dar inicio a la operación de la caída de la muralla María, Annie se transformó en la titán hembra y, haciendo uso de sus poderes de atracción, reunió a gran parte de los titanes de la isla Paradis, llevándolos hacia el distrito Shigansina. Exhausta, Annie se separó de su forma de titán y fue tomada por Reiner convertido en el titán acorazado, mientras Bertolt se transformaba en el titán colosal para destruir la puerta del muro y hacer que los titanes pudieran atravesarlo durante una supuesta expedición del cuerpo de exploración hacia la muralla María. Aparece Annie transformada en la titán hembra, quien es sumamente rápida y asesina a Ness y así sin problemas ni remordimientos, pero extrañamente, después de atacar a Armin, solo le mira el rostro y no lo asesina. Más tarde captura a Reiner, y cuando parecía que lo había matado, este logra escapar de sus manos, pero tras esto Annie cambia de rumbo, despertando aún más sospechas y dudas en Armin. Ahora con el rumbo correcto, la titán corre en dirección hacia Eren. En su intento por secuestrarlo, se va enfrentando paulatinamente a diversos grupos del cuerpo de exploración, a los cuales elimina casi sin problemas. Titán acorazado. El titán acorazado, como uno de los 9 titanes, nació tras la muerte de Ymir Fritz. Durante los 1700 años en los que el día dominaba la tierra, el acorazado estuvo en posesión de uno de los 8 clanes eldianos que luchaban entre sí. 17 siglos más tarde, 7 de los 9 titanes pasaron a manos de Marley tras la Gran Guerra de los Titanes, entre ellos el acorazado. En el año 843, el poder del titán acorazado fue adquirido por Reiner Braun. El titán acorazado apareció en el distrito Shigansina luego del ataque perpetrado por el titán colosal, en el cual este abrió una brecha en la muralla María, al destruir la puerta exterior del distrito en cuestión, para permitirles así la entrada a los titanes. El acorazado, una vez dentro del territorio amurallado, se dirigió hacia la puerta interior del distrito, en el trayecto cogió impulso y al llegar perforó una brecha en la puerta, de modo que los titanes se abrieran paso por todo el territorio la muralla María. Este acto mató a algunos soldados de las tropas de guarnición que se encontraban vigilando la puerta. Finalizado el acto, el titán acorazado desapareció y no volvería a aparecer sino hasta 5 años después. Titán colosal. El titán colosal, como uno de los 9 titanes, nació tras la muerte de Ymir Fritz.
Durante los 1700 años en los que el día dominaba la Tierra, el Colosal estuvo en posesión de uno de los 8 clanes eldianos que luchaban entre sí. 17 siglos más tarde, 7 de los 9 titanes pasaron a manos de Marley tras la Gran Guerra de los Titanes, entre ellos el Colosal. En el año 843, el poder del titán colosal fue adquirido por Bertolt Ober. El titán colosal apareció a las afueras de la Muralla María. Su transformación llamó la atención de todo el distrito Shiganshina debido al sonoro estruendo que provocó al golpear el borde del muro con su mano izquierda. Instantes después, mientras todos se mantenían temblando de miedo, con una simple patada, derribó la compuerta permitiendo la entrada de los titanes de los alrededores hacia el distrito, además de que los escombros disparados mataron a varias personas en su choque contra el suelo. Después de realizar la acción, desaparece de la vista de todos, volviendo a su forma humana y se las arregla para infiltrarse en las murallas. Titán de ataque. El titán de ataque, como uno de los 9 titanes, nació tras la muerte de Ymir Fritz. Presuntamente, estuvo en medio del conflicto civil del Imperio Eldiano y se dice que siempre luchó por la libertad de Eldia sin importar el tiempo y las condiciones. Tras la Gran Guerra de los Titanes, Marley obtuvo a 7 de los 9 titanes. El titán de ataque, al parecer, jamás cayó en manos del enemigo y permaneció en el continente, mientras el 145º rey Fritz huyó a Paradis con el poder del titán fundador. Año 819. Bajo circunstancias desconocidas, el titán de ataque fue obtenido por Eren Kruger, quien para entonces estaba infiltrado en las autoridades de seguridad pública de Marley. En la frontera de Paradis, Kruger salva a Gris Ajaeger y acto seguido, procede a transformarse en titán, el cual destruye el barco de vapor de los oficiales marleyanos y, posteriormente, asesina a todos y cada uno de ellos. Luego de asesinar al último soldado marleyano, Kruger emerge de su titán, sangrando de la nariz a causa de la transformación, pues la maldición de Ymir ha llegado a su etapa final tras 13 años y a Kruger le queda poco tiempo de vida. Tras liberar a Grisa y tener una larga conversación sobre el día que se conocieron, sobre el día, Marley y sobre el 145 rey Fritz, Kruger le encomienda a Grisa la misión de obtener el poder del titán fundador. Para ello, Grisa tendrá que devorar a Kruger y obtener el poder del titán de ataque, ya que la maldición de Ymir está a punto de acabar con su vida. Finalmente Grisa aceptó y lo devoró. Tras esto, Grisa consiguió llegar a las murallas y establecerse en el distrito Shiganshina. Año 845. Tras el ataque de los titanes colosal y acorazado al distrito Shiganshina y la posterior pérdida de la muralla María, Grisa fue en busca de Frieda Reis a la capilla cercana a la residencia de los Reis. Él utilizó una navaja para apuñalarse a sí mismo y, posteriormente, transformarse en el titán de ataque. Frieda reacciona ante la situación y también se transforma, comenzando así una batalla. La misión de Grisa resultó exitosa, robando el poder especial de Frieda y asesinando a los miembros restantes de la familia Reis, de los cuales Rod Reis fue el único en escapar. El titán colosal aparece por segunda vez y abre un agujero en el distrito Trost, permitiendo nuevamente la entrada de los titanes. Eren se transforma por primera vez en el titán de ataque tras ser devorado por un titán común. Eren empieza a asesinar a todos los titanes que encuentra a su alrededor, ninguno podía contra él y su deseo de querer acabarlos. Titán fundador. El primer usuario del titán fundador fue Ymir Fritz, quien, según antiguos textos eldianos, usaba su poder con el fin de alcanzar la paz y la prosperidad de su pueblo. Ella, haciendo uso del titán fundador, cultivó las tierras y construyó puentes y caminos para su pueblo. Finalmente, Ymir murió y su alma se dividió en 9 sucesores. Sin embargo, sus recuerdos vivirían eternamente gracias al poder del titán fundador. Durante los siguientes 1700 años, se puede presumir que el poder del titán fundador fue sucedido por miembros directos de la familia real Fritz. Con el pasar del tiempo, los clanes que controlaban a los otros 8 titanes restantes se mantuvieron en constante conflicto por generaciones, pero el equilibrio fue siempre restablecido por el titán fundador. Fue en el tiempo en que el portador del titán fundador fue el 145º rey de Eldia, Karl Fritz, cuando este decidió renunciar a su deber de mantener el equilibrio entre los conflictos de los 8 clanes y trasladó la capital de Eldia a una isla remota llamada Paradis. A raíz de esto, la Gran Guerra de los Titanes empezó. Los vestigios de la antiguamente poderosa nación de Marley habían armado grandes conflictos civiles entre los pueblos en guerra, beneficiándose para rearmar la gran nación que antes fue y por la que volverían a ser reconocidos.
En ausencia del titán fundador, los clanes eldianos que luchaban entre ellos con sus 8 titanes fueron debilitándose cada vez más, hasta el punto de que Marley fue capaz de obtener 7 de estos. El día acabó perdiendo todo su territorio y su gente se dividió entre los que decidieron seguir al rey Fritz a Paradis y los que optaron por permanecer en el continente. Finalmente, el rey Fritz se encerró junto a sus seguidores en la isla. Haciendo uso del poder del titán fundador, creó y guió a un gran número de titanes de gran tamaño y asentó 3 muros de grandes hectáreas de terreno. María, Rosa y Sina, cerró los muros y borró los recuerdos de todos los eldianos de la isla, manipulando sus recuerdos y conocimientos acerca del mundo exterior, haciéndoles creer que eran los últimos restos de la humanidad en un mundo invadido por los titanes. Tras resguardarse en las murallas, el rey Fritz mandó una advertencia al resto del mundo. Si interferían con sus designios, liberaría a las decenas de millones de titanes de las murallas y acabaría con la vida en la Tierra. Sin embargo, esta amenaza fue infundada en todo momento, ya que Karl realizó un pacto de no resistencia con el titán fundador. A partir de ese momento, todo aquel que heredara los poderes del titán fundador sería consumido por los pensamientos e ideología de Karl, incluyendo su voto de cese a la guerra. En consecuencia, ningún usuario del poder podría utilizarlo para erradicar a los titanes o usarlos para defender las murallas. De esta forma, Karl se aseguró de mantener la paz sobre su pueblo, a la vez que los enviaba a su aniquilación. Posteriormente, la familia real Fritz cambió su apellido a Reis y continuó heredando el poder del titán fundador por generaciones. Bueno Nakmas, ¿qué les ha parecido el video? Espero les haya gustado el video sobre los 9 titanes de Shingeki no Kyojin. Nakama, si le ha gustado el video me ayudaría mucho si le das un like al video y si te suscribes a mi canal estaré muy agradecido y si compartes el video con un amigo me harás muy feliz. Nos vemos en el próximo video. Ututututututututut.